a todos. Hoy tengo el gusto de saludar al doctor Luis Fernando Lara, doctor en Lingüística y Literatura Hispánicas por el Colegio de México, profesor investigador emérito en el Colegio de México, miembro del Colegio Nacional y director del Diccionario del Español de México. Doctor Lara, ¿cómo está? ¿Emocionado por esta segunda edición? Muy bien, claro, muy emocionado. Finalmente es el diccionario que estábamos obligados a entregarle a la gente. ¿Cómo cree que vamos en el camino del Webster mexicano? Bueno, si tomamos en cuenta que los diccionarios herederos de Noah Webster tienen más de 200 años de vida, pues todavía estamos muy lejos porque nosotros llevamos apenas 50. Lo que quería decir Antonio Carrillo Flores cuando me propuso que hiciéramos un diccionario para el español de México, que fuera algo equivalente al papel que tienen los diccionarios Webster para el inglés de los Estados Unidos, fue lo que hizo que se llamara Webster mexicano. El propósito, repito, era hacer un diccionario integral del español de México que no solo contuviera nuestros mexicanismos, nuestro vocabulario popular, etcétera, sino que contuviera todo el español que hablamos. Y por supuesto, decir todo el español que hablamos es decir mucho y a la vez no decir nada. No sabemos y no se sabe respecto de ninguna lengua cuántas palabras constituyen el español la lengua de una comunidad. Pero sí, precisamente algo que hemos aprendido con la versión en línea de este Diccionario del Español de México es que si ahora el diccionario está respondiendo las consultas que se le hacen en un 98%, quiere decir que estamos bastante cerca de lo que corresponde a una visión integral del español de México. Y en ese sentido empezamos ya a cumplir con la tarea que se nos fijó hace 50 años. ¿Cuánto tiempo tardará para llegar a hacer un diccionario de 100,000, 150,000 vocablos? Bueno, pues va a tardar tiempo, pero en algún momento vamos a llegar a eso. ¿Qué representa el DEM para el español mexicano y para la tradición verbal? Representa el que finalmente le entregamos a los mexicanos su propia lengua. Eso es muy importante. No es una lengua que tenga que estar mirando siempre a qué dirá el diccionario de la Academia Española, sino que es una lengua centrada en nosotros mismos, en donde cada mexicano nos podemos reconocer. Nos reconocemos tanto en el vocabulario como en los ejemplos, que son riquísimos los ejemplos que tiene el diccionario. Y en ese sentido me parece que es muy importante. Fue un deseo desde mediados del siglo XIX, desde Melchor Ocampo, y es un deseo que apenas ahora nosotros estamos cumpliendo. ¿Y por qué hacer una versión impresa del diccionario? Esa es una buena pregunta. Hay dos maneras de consultar un diccionario. La manera más común es que se utilice el diccionario, yo siempre lo he comparado con el directorio telefónico. Ahora ya no hay directorios telefónicos, pero uno iba al directorio telefónico a buscar un número y después cerraba el libro. Con el diccionario, tanto en línea como impreso, la mayor parte de las consultas son de esa clase. Uno va a buscar un vocablo o va a buscar si es correcta la ortografía o va a buscar si es un sustantivo, si es un adjetivo, etc. Es lo que suele uno buscar en un diccionario. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna diferencia entre el diccionario en línea y el diccionario impreso. Pero la verdadera diferencia es que el diccionario impreso ofrece un discurso completo a propósito de la lengua, que es lo que no deja ver el diccionario en línea por sus características. De tal manera que un discurso completo le permite al lector reflexionar de manera global sobre la lengua. Y eso es algo que solo el diccionario impreso puede ofrecer. Dicen que van a desaparecer los diccionarios impresos, pues yo creo que vamos a tener que defendernos mucho, porque no es lo mismo, de ninguna manera es lo mismo lo que ofrece un diccionario en línea o el
este discurso global sobre la lengua que permite hacer interpretaciones sobre la cultura, sobre la sociedad, etcétera, así como la permanencia. Si pensamos que el primer diccionario monolingüe que se escribió en español fue el de Covarrubias, Sebastián de Covarrubias, 1611. De ese diccionario todavía hay ejemplares en las bibliotecas. Ahora, de los diccionarios en línea ahora, ¿cuánto tiempo van a perdurar? ¿No? Digamos, cuando uno se compraba un diccionario en disco compacto, ese diccionario ya caducó y el gasto que uno había hecho en él no sirvió para nada, ¿no? Mientras que el diccionario impreso ahí está, se conserva. Y esa conservación me parece muy importante. Alguna vez le preguntaron a Claude Lévi-Strauss si desapareciera del todo un pueblo, ¿qué le gustaría que se conservara de él? Y contestó su diccionario. Entonces, esa es la verdadera diferencia y el motivo para que sea valiosa una edición impresa. Claro. ¿Cuál es la versión que usted utiliza más? Bueno, si trabajamos diario en el diccionario, naturalmente trabajamos sobre todo nuestros archivos en línea, que digamos, no se trata de menospreciar nuestro diccionario en línea, yo creo que ya también es un gran diccionario y además la gente no se da cuenta de la cantidad de trabajo, de cómputo que hay detrás de él, de tal manera que en el trabajo diario, por supuesto, lo que consulto son todas nuestras bases de datos y el diccionario en línea. Ahora, pero cuando quiero repasar, que tengo tiempo y me pongo a ver relaciones entre vocablos, me pongo a ver secuencias que hay entre un vocablo y el otro, pues mi diccionario impreso es más rápido y me cuesta menos trabajo leerlo. Muy bien. ¿Cuál es la influencia que tiene el DM en campos como el derecho? Bueno, desde un principio Carrillo Flores me había hecho notar la importancia que tenía la calidad de nuestra definición para los usos legales. Me decía, porque pensemos en el momento en que México firma un tratado con otro país. En ese tratado, pues una versión está en la otra lengua y la otra está en español. Pero establecer las relaciones de correspondencia entre una lengua y la otra son muy importantes. ¿Por qué? Porque de pronto se enfrentan sistemas jurídicos diferentes con el sistema jurídico mexicano. Tomemos el caso del inglés. En el caso del inglés, su sistema jurídico anglosajón es radicalmente diferente del sistema jurídico mexicano romano. Por lo tanto, no es fácil pasar de un vocablo que tiene validez jurídica en inglés a un vocablo que tiene validez jurídica en español. De la definición que nosotros demos es la que va a seguir el abogado mexicano. Y por lo tanto debemos estar seguros de que le estamos dando la definición correcta. Por eso es tan importante. En esta edición se incluyeron palabras como farmacovigilancia, huachicol o expresiones como violencia de género. Claro, tenemos que estar pendientes de lo que circula en la sociedad. La farmacovigilancia, por ejemplo, fue una petición directa del organismo mexicano dedicado a la vigilancia farmacológica, de tal manera que ellos nos pidieron que la pusiéramos en el diccionario. Una vez que comprobamos que de veras tenía uso y que nos dimos cuenta de cuál era su significado, por supuesto que entró al diccionario. Y eso, supongo, que tiene también una repercusión sobre la manera de hablar en México de todos estos procesos de vigilancia de las medicinas, de las curaciones, etc. Y luego, por supuesto, todo este vocabulario de la vida diaria, de la vida política, el caso de Huachicol, que fue un caso muy sonado, pues lo notamos y entran al diccionario. No tenemos por qué poner barreras. Barreras las ponía la Academia Española, nosotros no. Entonces, todo aquello que esté circulando en México va a dar al diccionario. ¿Y cómo se recoge ese vocabulario? Ese vocabulario,
hoy día realmente lo recogemos entre todos los que trabajamos en el diccionario a partir de lo que vamos detectando en la prensa, en los programas de radio y televisión, en las ciudades o los pueblos por donde uno camina, etcétera. Digamos, tenemos que tener el oído dispuesto para detectar este vocabulario que de pronto está entrando al español, ¿no? Ya los corpus de que disponemos, nuestros 2 corpus del español mexicano contemporáneo, más los corpus académicos, que son unos buenos corpus, pues nos dan información sobre el vocabulario, pues siempre un poquito retrasados respecto del día a día del uso de la lengua. Por lo tanto, no nos queda más que nosotros estarlos detectando, estudiando, documentando y ponerlos al diccionario. ¿Cuál de las palabras que ha redactado es su favorita? No, eso es imposible que defina yo una palabra favorita. Hay palabras que en un momento dado me enorgullecen, ¿no? Recuerdo una anécdota de nuestro primer diccionario en 1982, el Diccionario Fundamental del Español de México, que entregamos para que lo criticaran al Consejo de Educación de la Secretaría de Educación Pública. En aquella época había un Consejo Nacional de Educación. Lo entregamos y me dijeron que la definición que no les había gustado era la de educación, precisamente. Entonces, pues claro, dije, bueno, muy bien, ustedes son los especialistas, denme una. Pasaron los meses y me dijeron, pues es que no nos podemos poner de acuerdo. Dije, bueno, perfecto, entonces nosotros vamos a poner la definición de educación a partir de los datos que tenemos. Y de esa definición me siento muy orgulloso. De otra definición que me siento muy orgulloso es de la de cultura. ¿Por qué? Porque varios mexicanos y extranjeros me han dicho que esa definición de cultura es la que les parece la mejor que se ha escrito a propósito de la palabra. Y luego, por supuesto, hay artículos, no tanto definiciones, pero sí artículos cuyos ejemplos son maravillosos, ¿no? Recuerdo el caso del artículo de achicopalarse, en donde hay un ejemplo tomado de alguno de los cómicos mexicanos que le dice uno al otro, no se me achicopale, poca luz, todavía le queda un ojo, ¿no? Eso me parece que refleja perfectamente bien el humor mexicano y el modo popular de hablar español. Entonces son palabras que recuerdo con mucho gusto, pero meterse uno a estudiar un vocablo y analizar bien sus contextos, etcétera, es un placer. Si no fuera un placer, no estaríamos aquí. ¿Qué sigue para el DEM después de esta segunda edición? ¿Qué sigue para el DEM? Preparar a mis sucesores, porque pues todos nosotros tenemos fecha de caducidad. Entonces tengo que estar seguro, lo más seguro posible, de que los que sigan en el diccionario puedan conservar y, si se puede, mejorar la calidad de los estudios que sostienen el diccionario, la calidad de la definición, del ejemplo y la presencia del diccionario en la vida pública. Muchas gracias, doctor, por esta plática. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos. Y si les interesa saber más, consulten el DEM en cualquiera de sus versiones.